Muy bien, pues vamos entonces a orar, ¿vale? Antes de abrir la palabra de Dios. Padre, muchas gracias porque es maravilloso poder estudiar juntos la Biblia con mis hermanos, con mis hermanas, y no solamente mis hermanos de aquí, del lugar donde vivimos, sino también de otros países, Señor. Gracias porque esto es algo que tú haces, es un milagro, y gracias porque tu palabra sigue ahí escrita. Tenemos este libro de Apocalipsis que es tan difícil de entender, por eso pedimos luz, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos enseñe, Señor, para que podamos poner en práctica todo lo que vamos a leer y a estudiar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como siempre voy a compartir con vosotros la pantalla. Vamos a poner aquí. Vale, pues ya tenéis ahí, ya veis que ya recordáis esto que le he puesto el epílogo del mundo y el prefacio de la eternidad, y hay una mujer que abre ese velo. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que Apocalipsis significa literalmente quitar el velo, ¿eh? Algo que se estaba preparando ahí entre bambalinas, detrás del escenario, y que por fin el Señor nos está mostrando todo lo que se está preparando ahí. Sabéis que estamos hablando del Apocalipsis como si fuera un lienzo. Esto es simplemente una invención para que nos podamos hacer una imagen mental de lo que el apóstol Juan está pintando, y estamos viendo este título de que el Apocalipsis es como si fuera un cuadro en 22 trazos, ¿no? En 22 capítulos. Hemos estado viendo el martes pasado el capítulo 1. Hemos visto cómo a Juan se le presentaba el Señor Jesucristo en una visión, allí entre los 7 candeleros. Hemos visto luego los capítulos 2 y 3, que son los que estamos estudiando los domingos en la iglesia, y allí estuvimos viendo un poquito, un versículo o dos de cada una de las iglesias. No es que solamente había 7 iglesias en Asia Menor, ¿eh? Había más iglesias. Simplemente que se escogen estas 7 como un símbolo de todas ellas, pero ya sabéis que eran iglesias reales que estaban allí. Luego vimos en el capítulo 4 también cómo aquellos 24 ancianos se postran delante del Cordero y le ofrecen sus coronas. Y los ancianos son un símbolo de la iglesia también. Hemos estado hablando de lo importante que es estar preparándonos desde ahora, invirtiendo en la eternidad para ganar esas coronas y poder presentarlas a los pies de Jesús en adoración cuando estemos en el cielo. Y vimos también un pequeño resumen del capítulo 5, donde veíamos ahí un libro, un rollo que tenía 7 sellos, ¿vale? La forma antes de cerrar una carta, pues era poniéndole un sello. Y entonces para poder abrirla había que romper ese sello. Así que Juan se le presenta un libro, un rollo con 7 sellos que se van a ir abriendo a partir del capítulo 6. Recordad también que veíamos a Juan llorando porque no había nadie digno de poder abrir ese rollo. Pero cuando ve hacia atrás dice que ve un cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que él es el único que puede abrir el libro y desatar los sellos. Ahora, os dije que hoy íbamos a comenzar con el capítulo 6, pero todavía no. Eh, Sinceramente tengo que deciros que estamos ante el libro más complicado de la Biblia. Y cuando yo dije, bueno, pues vamos a dar Apocalipsis, realmente no sabía que no estaba lo suficientemente preparado, ¿no? Porque uno dice, bueno, damos Apocalipsis como damos un libro más. Pero queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es muy, muy complejo, ¿vale? Y hoy lo que vamos a ver son diferentes perspectivas a la hora de encarar el libro, ¿sí? Entonces, hay diferentes interpretaciones, y esto es el problema que tiene el libro de Apocalipsis.
¿eh? Entonces, los grandes eruditos bíblicos, tanto de antes como de hoy, no se ponen de acuerdo en una serie de posturas o de perspectivas de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora, yo leía también estos días que a veces no entendemos bien el libro de Apocalipsis porque nos falta entender bien y estudiar muy bien todos los 65 libros previos. Recordad que el 95% de todos los símbolos y de las cosas que aparecen en Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Los caballos de colores, todo lo que tiene que ver con los seres vivientes, todas esas cosas que nos parecen raras, a veces parece que leemos Apocalipsis y como si lo leyéramos por primera vez. Esto es un problema, eso es porque no conocemos bien el Antiguo Testamento. Como decíamos en la primera clase, me parece, Juan está empapado del Antiguo Testamento y también del libro de Ezequiel, sobre todo. Entonces, al haber diferentes interpretaciones en cuanto al Apocalipsis, esto tenemos que verlo un poquito para poder entender por qué línea vamos a ir. ¿Sí? Y lo vais a ir entendiendo ahora. Por ejemplo, para poder abrir la puerta a este libro de Apocalipsis tenemos que pensar en qué llave vamos a usar. Y os puse aquí unas cuantas llaves. ¿Por qué? Porque hay 4, digamos, interpretaciones básicas a la hora de encarar este libro. El Apocalipsis se ve desde ópticas muy diferentes. Y aunque es un libro que está escrito para las 7 iglesias, todo el libro de Apocalipsis, a veces pensamos que solo se escribieron los capítulos 2 y 3, pero todo el libro de Apocalipsis es una carta profética con profecía, pero que está escrita para las iglesias de Apocalipsis. Entonces, hay diversas formas hermenéuticas, es decir, de interpretar el texto de Apocalipsis, pero vamos a ver solamente 4 porque realmente la gran mayoría entran dentro de estas también. Entonces, así vais a ir viendo las formas diferentes de pensar que tienen los que estudian el texto bíblico, sobre todo Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar con lo que se llama la llave histórica o historicista. Entonces vamos a ver un poquito lo que es esto, porque esto es una forma de interpretar el Apocalipsis. Es decir, las personas que estudian el Apocalipsis y lo hacen desde una perspectiva historicista, lo que hacen es decir que el texto del Apocalipsis es la historia de la Iglesia. Para ellos, todo el Apocalipsis tiene que ver con esto, la historia de la Iglesia. También, ¿qué pasa con las personas que creen de esta forma? Pues que hacen muchas alegorías del texto. Es decir, para ellos es todo completamente símbolos, no hay nada completamente literal y entonces todos son simbologías y cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también se presta mucho a la imaginación de cada uno. Uno de los principios básicos a la hora de estudiar el texto bíblico es que yo tengo que entender lo que significaba el texto para los oyentes originales. Cuando yo entiendo lo que se le escribió al lector original, lo que él entendió en ese momento, el por qué, el cómo, el cuándo, etcétera, etcétera, entonces una vez que yo entiendo eso, que eso se llama hacer exégesis, yo puedo hacer hermenéutica, es decir, aplicar ese texto que fue escrito a aquellos lectores originales a mi día de hoy. Por eso, si yo no sé hacer una buena exégesis del texto, que eso demanda mucho estudio bíblico, entonces me puedo equivocar después a la hora de aplicarlo. Esto es lo que pasa con la perspectiva historicista. ¿Qué pasa con esta postura? Pues que estas personas ven en Apocalipsis simplemente lo que fue toda la apostasía de la Iglesia católico romana. También
esta perspectiva se prestó mucho para muchos cálculos y fechas que fueron erróneos. Entonces se usó mucho el Apocalipsis para hablar, esta semana significa esto, los 1000 días significan aquello, lo otro significa no sé qué, y se comenzaron a dar fechas del fin del mundo y cosas que nunca sucedieron, y eso lo que trajo fue confusión a las personas a las cuales le estaban enseñando. Por ejemplo, la perspectiva historicista te dice que un día significa un año. Y en esto metieron la pata, por ejemplo, porque ellos decían que la duración del papado iba a ser de 1260 años, porque Apocalipsis habla de 1260 días. Pero ¿qué pasa? Ya llevamos mucho más. El papado duró mucho más ya que 1260 años. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que decían era falso. Y este es el gran problema a la hora de ver Apocalipsis. Hay muchas personas que van al libro de Apocalipsis con el deseo de descubrir un código secreto. El libro del Apocalipsis no se escribió para que fuese una adivinanza o para que fuese un acertijo difícil de entender. Cuando Juan escribe la profecía del Apocalipsis, esta carta, si bien es cierto que hay muchas profecías que se cumplieron, que se cumplen y que se tienen que cumplir, aquellos lectores originales tenían que entender en general lo que quería decir esta carta. Por eso, cuando uno va al Apocalipsis buscando códigos secretos, numéricos, simbólicos, y empieza a poner fechas de cuándo el Señor va a venir, y esto, Israel, y empiezas a ver las noticias y lo que sucede, acabamos muy confundidos. De hecho, en Mateo capítulo 24, Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. Dice, solo mi Padre lo sabe. Entonces, por mucho que digamos, yo sé cuándo va a venir Jesús, primero va a tener que pasar esto y esto y esto, y cuando pase esto, entonces viene. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, esta es una de las perspectivas. Es la perspectiva historicista, que lógicamente, digamos que me extraña que alguno de vosotros vaya por esta línea. Pero bueno, hay personas que lo creen así, que para ellos es todo histórico en cuanto a la historia de la Iglesia. Vamos a ver otra llave. No os preocupéis por los nombrecitos porque son nombres muy técnicos, pero otra llave que encontramos aquí es la llave idealista. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se a la hora de ir al texto bíblico, qué significa ver el Apocalipsis de una forma idealista? Bueno, en primer lugar, para estas personas que lo ven así, no hay tiempo. Igual que nosotros estamos hablando del antes, del después, del que va a pasar esto, después la tribulación y el milenio y una serie de cosas, las personas que ven en esta perspectiva, para ellos no hay tiempo. Para ellos no hay un pasado y un futuro, porque esta teoría no se enfoca ni en el pasado ni en el futuro. No están diciendo el Apocalipsis era para los tiempos de Juan, ni tampoco están diciendo el Apocalipsis tiene que ver con los eventos futuros que van a suceder con el fin del mundo. No. Esta perspectiva idealista se enfoca en ideas y principios. Es decir, cuando ellos leen el Apocalipsis, lo que están sacando son ideas. Ideas acerca de Dios, principios generales. No van al texto como algo literal. Y una de las cosas más importantes que tiene esta perspectiva es que para ellos lo único que muestra Apocalipsis es como si fuera una batalla cósmica entre el bien y el mal. La batalla de los siglos, que esto realmente es algo bíblico. Es decir, desde antes de la creación del mundo encontramos que Dios creó a Lucero, que luego se convirtió en Satanás, que él se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles y que hay una lucha entre Dios y el diablo. Bueno, pues esto es en lo que se enfoca prácticamente la perspectiva idealista. También para ellos los símbolos son verdades. Es decir, cualquier símbolo, pues hacen una verdad y dicen, pues esto significa que Dios nos ama.
y este símbolo significa pues que tienes que ser una persona moral y así. Y también lo que sacan del libro de Apocalipsis son conceptos teológicos. Dios es un león, entonces es fuerte. Dios es un cordero, por lo tanto eso nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros, y así van sacando conceptos teológicos, pero no van más allá de eso. ¿Vale? Entonces ya llevamos 2 llaves. Ya ves. Tenemos la llave que vimos antes, la historicista, y ahora la idealista. Vamos a ver otra forma de interpretar el Apocalipsis. ¿Por qué quiero que veáis estas cosas? Porque tenemos que seguir una de estas líneas. Luego lo veremos al final. Hay otra llave que es la llave futurista. ¿De qué nos habla esto? Bueno, los padres de la Iglesia, Justino Mártir y una serie de padres que se llaman de la Iglesia, que fueron, digamos, después de los apóstoles, todos los que fueron llevando adelante el tema del canon bíblico, los concilios que se hacían en la Iglesia, el papado, todas esas cosas, eran los que primero comenzaron a ver esta perspectiva. Es decir, a centrarse en el Apocalipsis, pero solamente como algo del futuro. Esto son los eventos que preceden al fin del mundo. Es decir, vamos a ver que generalmente nuestras asambleas de hermanos o iglesias conservadoras como las nuestras tienden generalmente a seguir esta línea. Entonces, cuando vemos y estudiamos Apocalipsis, estamos hablando, por ejemplo, de la profecía, que hay mucha profecía, sobre todo desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20 o 19. Los textos los tomamos bastante literalmente, así como veíamos que en las otras posturas las personas simplemente sacan principios o símbolos. La perspectiva futurista, que está pensando en el Apocalipsis como algo futuro todavía, está siempre pensando que son textos literales. Otra cosa en cuanto al tema de esta llave futurista es el rapto, que esto igual suena un poco raro, ¿no? El rapto, el arrebatamiento. Bueno, eso vamos a ver que es cuando el Señor viene a la tierra en las nubes para recibir a la iglesia, para llevársela con él. Entonces, los futuristas creen o creemos que el Señor, antes de su segunda venida a la tierra, va a venir en unas nubes en el aire para recibirnos y llevarnos a la presencia de Dios. Mientras nosotros estamos en la presencia de Dios, en la tierra comienzan los 7 años de tribulación. Cuando terminan los 7 años de tribulación, la segunda venida de Cristo con nosotros, que ya estábamos allí con Él. Y ahí se produce toda una serie de caos, batalla del Armagedón, y comienzan los 1000 años, que es el milenio que creemos que se va a producir de una forma terrenal en la Tierra. Esto es, ahora dicho así, parece una película de ciencia ficción. En algún momento pondremos algún gráfico para que podamos entender esto. Pero se enfoca mucho esta perspectiva futurista en este tema, en el tema de la Iglesia, que hace diferencia con Israel. Por eso siempre hablamos de que hay ciertos versículos y textos bíblicos que son para Israel, porque a Israel se le promete un reino terrenal, y a nosotros se nos promete el cielo. Entonces hay una serie de cosas ahí que debemos aprender a distinguir. Pero uno de los problemas que le achacan a esta postura, que es más bien nuestra, es que deja fuera a los lectores originales. Si casi todo lo que se escribe en Apocalipsis está escrito para el futuro, ¿qué les estaba diciendo esto a los lectores de Juan? Porque ellos de ninguna forma podían entender nada de lo que se estaba diciendo. Si solo lo que se les escribe es el capítulo 1, 2 y 3, todo el resto de capítulos, ellos no estaban entendiendo entonces lo que estaba diciendo. Entonces, esto es una de las falencias, por decir así, que tiene esta llave.
Si vamos por esta línea, que es generalmente la nuestra, de las asambleas de hermanos, como os pongo ahí, vamos por una línea muy futurista, pero también tengo que deciros que en los últimos años cada vez hay menos iglesias que siguen esta línea. Porque esta línea futurista, que es la que nos han enseñado a nosotros desde niños o desde adolescentes, yo me acuerdo de ir a la iglesia con mi padre y escuchar a grandes siervos de Dios que venían y nos mostraban esta línea. Esta línea futurista es bastante reciente, tiene más o menos 150 años. Antes nadie seguía una línea parecida a esta. Entonces, nosotros como dispensacionalistas, es decir, personas que creemos en que hay dispensaciones en la Biblia, que son como si fuera pactos que Dios fue haciendo con el ser humano. El pacto adámico con Adán, el pacto noéico con Noé, el pacto abrámico con Abraham, y así una serie de pactos diferentes que iban mostrando el diferente trato que Dios tenía con su pueblo. Eso es lo que creemos los que somos dispensacionalistas. Y tenemos mucho que ver con esta llave futurista. ¿Vale? Entonces deciros esto. Esta llave futurista. Y nos queda una más, que es la llave preterista. Cuando estudiabas en el colegio el pretérito, ¿eso qué tenía que ver? El verbo era ¿qué? Pasado, ¿verdad? Bueno, pues de esto va un poquito la llave preterista, que es otra forma de entender el Apocalipsis. ¿Qué hace esta perspectiva? Pues se enfoca mucho en el contexto histórico. Yo también estoy cada vez más convencido que para poder entender bien un texto bíblico tienes que entender el contexto cultural. ¿Para quién se escribió el texto? ¿Por qué se les escribió? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? A nivel cultural, a nivel de gobierno, en qué lugar era, quiénes eran esas personas, qué posición tenían, cuáles eran las costumbres de la época. Esto es en lo que se enfoca mucho la llave preterista. ¿Qué dice? Pues que la profecía del Apocalipsis, una gran parte ya fue cumplida en su futuro cercano. Es decir, los lectores originales de Juan, a quienes les escribía, gran parte de estas profecías de Apocalipsis ya se cumplieron en aquella época. Aunque por supuesto quedan todavía más por cumplir. Lógicamente, la segunda venida de Cristo a nadie se le ocurre que ya sucedió, pero la mayor parte de esas profecías ya se cumplieron. Más cositas en cuanto a esto. Se enfoca más en los símbolos y no tanto en lo literal. Si nosotros, por ejemplo, que seguimos la postura más bien futurista, creemos que es más bien todo literal, pues esta postura preterista dice que hay muchas cosas más simbólicas de las que nos parecen. Por ejemplo, te hablan de granizo, un granizo que va a caer que pesa 46 kilos cada piedra de granizo. Y uno dice, ¿cómo va a pesar 46 kilos? Bueno, literalmente es lo que dice el Apocalipsis. Pero ¿eso va a ser literal o es una exageración o es una hipérbole? Bueno, ese es el tema. Otra de las cosas de esta perspectiva dice que el Apocalipsis fue escrito para traer ánimo y esperanza para la Iglesia. Y realmente eso es lo que estudias cuando estudias el contexto de la época. Es decir, las iglesias en Asia Menor que habían pasado la persecución de Nerón y que ahora estaban posiblemente entrando en una persecución que iba a traer Domiciano, como veíamos el domingo, en cuanto a Antipas, pues esas personas necesitaban consuelo, necesitaban saber qué esperar. Se les había prometido que Jesús iba a volver. Algunos le estaban preguntando a Pablo qué pasaba que Jesús no venía, que habían muerto ya familiares suyos y no sabían dónde estaban. Y entonces el apóstol escribe, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, y le dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen,
porque el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Les explica, porque ellos estaban preocupados, porque Jesús dijo, vuelvo enseguida, y no había vuelto. Y el propio apóstol Pablo, en sus cartas, está auto incluyéndose dentro de las personas que iban a ser arrebatadas. Él creía que iba a ser arrebatado, que iba a ser llevado y que la venida de Dios, la venida del Señor Jesús iba a ser inminente. Sin embargo, ya pasaron 2000 años y Jesús todavía no ha venido. Entonces, aquellas iglesias que estaban sufriendo tanto necesitaban consuelo, necesitaban esperanza, necesitaban agarrarse a las promesas de Dios porque estaban sufriendo mucho. Por eso esta llave abre esa puerta que es muy importante para entender lo que estaba sucediendo. También nos dice la llave preterista que la tribulación de la que habla Apocalipsis no solamente es la que nosotros decimos que va a ser algo futuro, sino que también en ese momento histórico, cuando cuando Juan escribe la carta, aquellos hombres y mujeres de las iglesias de lo que hoy es Turquía ya estaban pasando tribulación, y por supuesto que estaban pasando tribulación. Pero este enfoque habla de que ya hubo tribulación, hay tribulación actualmente y habrá una tribulación todavía más grande en el futuro. De hecho, por ejemplo, los que creemos en la línea futurista, que decimos la Iglesia no va a sufrir, la Iglesia no va a pasar momentos difíciles, pero si uno se pone a ver hoy en día cómo está el mundo, que estamos atravesando una pandemia, que hay miles y miles de personas que se están muriendo. Claro, uno, según el país en el que vive, hasta puede que cambie su enfoque de la escatología. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vivimos bastante tranquilos. Pero en otros países que están siendo perseguidos, quemados, torturados, los pastores en la cárcel, asesinados, ¿acaso esas personas, hermanos nuestros, no creerán que ya están en la gran tribulación? Entonces depende de lo que uno está viviendo también. Y por último deciros que generalmente los que siguen esta línea preterista son los eruditos bíblicos actuales. Por eso os decía que la línea futurista se está dejando de seguir en general, porque una de las posturas, digamos, más fiel al texto bíblico y a la hora de interpretarlo correctamente sería esta, sería la perspectiva preterista. Entonces, ya os digo, hay infinidad de interpretaciones del Apocalipsis. Al mismo tiempo, digamos que cada una de estas cuatro tiene dentro de ellas otras subinterpretaciones. Por ejemplo, hay futuristas, como nosotros, que son dispensacionalistas radicales, hay otros que son menos radicales, hay dispensacionalistas progresivos. Esto es, hermanos, como las denominaciones. Hay 20.000 denominaciones. ¿Quién es la iglesia verdadera? Pues todas las que el Señor Jesús compró con su sangre. Entonces, la línea que nosotros vamos a seguir en el estudio de este libro, creo que todavía me voy a inventar el nombre. ¿Por qué? Porque no puede seguir solo una. Por un lado tenemos que seguir solo una, y posiblemente sea un poquito la futurista, porque es la que nos han enseñado, la que tengo yo en mi cabeza, la que me enseñaron en el instituto bíblico, los gráficos que yo aprendí y memoricé, eso es la línea futurista. Pero ahora con el estudio bíblico me estoy dando cuenta de que hay ciertos aspectos de la línea futurista que no calzan. Entonces lo ideal sería que fuésemos eclécticos. Ser ecléctico significa que tenemos que aprender a escoger un poquito de todo y saber por dónde ir. No podemos decir, que de hecho es algo que me llama mucho la atención, si lees un libro de un escritor preterista, te dice, parece mentira cómo hay personas que
que puedan ser algo que no sea preterista. Lees un libro de un futurista y el escritor te dice: a la luz de la Biblia es casi imposible pensar que se pueda pensar de otra forma. Y así cada uno de ellos. Es decir, en este tema de Apocalipsis, lo que aprendemos es que nadie puede sentar cátedra. Nadie puede decir: esta es la postura correcta y todas las demás están equivocadas. Entonces, lo que vamos a hacer con el estudio de Apocalipsis es, en primer lugar, seguir una línea preterista. ¿Por qué? Porque queremos saber qué pasaba con los lectores originales. ¿Por qué Juan les escribió eso y qué significaba para ellos un caballo blanco con un jinete que tenía un arco sin flechas? Eso tenemos que entender qué es lo que significaba para ellos. Luego, tendremos que aplicarlo a nuestra vida. Y por último, tendremos que seguir una línea futurista para ver también que posiblemente ese texto esté también conteniendo implícitamente profecías acerca del futuro. Entonces ya veis que esto es bastante complejo. Y mi oración y mi deseo es no confundiros. Porque veis, hay tantas cosas que uno se puede confundir. Podríamos ver cada capítulo de Apocalipsis y decir: bueno, hoy vamos a ver el capítulo 6. Y yo os pongo las 4 perspectivas y os digo: ahora elige la que más te guste. Pero eso creo que va a confundirte. Porque si aún con el estudio bíblico uno no sabe por dónde ir, porque los propios eruditos no se ponen de acuerdo, lo único que tenemos que recordar es que el Apocalipsis se escribió para nuestro bien. Y sobre todo se escribió para que sepamos que el Señor Jesucristo es el soberano y que Él va a volver y que Él va a destruir este mundo y va a hacer otro nuevo. Y el dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, va a ser echado al lago de fuego y va a haber victoria. Ahora, si quieres que te resuma el libro de Apocalipsis, te lo voy a resumir así. Cuando parecía que el dragón se iba a comer a la princesa, el príncipe lo derrotó. Por supuesto, el dragón es Satanás, la princesa es la Iglesia y el príncipe es Jesucristo. Albert Einstein decía: si tú no eres capaz de explicárselo a tu abuela, es que no lo has entendido. Y yo os digo, si algo me gustaría que os quedase claro es esta frase. Cuando acabéis Apocalipsis y recordáis esta imagen y recordáis esta frase, yo ya me doy por satisfecho. Porque esto lo puede entender un niño. Cuando el dragón parecía que iba a terminar con la Iglesia, el príncipe lo derrotó. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a invitar aquí. Vale. Bueno, entonces esto es un poquito lo que hoy quería compartir con vosotros. Si alguna persona ahora quiere compartir algo, quiere decir algo, quiere preguntar algo, pues adelante. Creo que podéis quitar el silencio de vuestro micrófono y preguntar, porque realmente, como veis, el tema de Apocalipsis es un tema bastante complicadito. Hemos elegido el libro más difícil de la Biblia, pero creo que nos va a venir bien en este tiempo.